Esta mañana desperté con 67 llamadas perdidas, todas de números que no tenía guardados, pero no hacía falta. Sabía exactamente quiénes eran. Han pasado 12 años desde el día en que mi familia me abandonó intencionadamente en las montañas. Para ellos fue una broma, a ver si puede salir de ahí sola. Mi hermana Madison se había reído y todavía recuerdo cómo su voz rebotaba entre los árboles como si todo fuera un juego. Se suponía que aquel viaje era un retiro familiar para sanar heridas, una idea de mamá, algo sobre volver a la naturaleza, dejar atrás diferencias y aprender a trabajar juntos de nuevo. Pero la realidad fue 6 personas arrastrando a una chica a la que odiaban por la ladera de una montaña, decididos a que estarían mejor sin ella. Voy a retroceder un poco. Tenía 17 años, vivía en casa, porque sinceramente no tenía a dónde ir. Papá, la madrastra, mis 2 hermanastros. Madison y yo, Lily. La sobrante, la carga, el error de la primera boda de papá. Lo dijeron de 1000 maneras sin necesidad de palabras. Solo a mí me dejaban fuera de la lista de calcetines navideños. Solo a mí se me olvidaba el cumpleaños 3 años seguidos. Solo a mí me daban una escoba para limpiar, mientras los demás jugaban a los videojuegos después de cenar. Lo peor es que yo creía que si me esforzaba lo suficiente, acabarían por quererme o al menos tolerarme. Así que cuando mamá, madrastra Débora, sugirió el viaje, fui. Incluso empaqué calcetines extra con la esperanza de que funcionara. Condujimos 8 horas hacia el medio de la nada, un bosque en las montañas rocosas, cuyo nombre ni siquiera recuerdo. Durante todo el camino no paraban de hacer bromas. Esperemos que a Lily no se la coma un oso, mejor atadle una cuerda al tobillo. A ver si se pierde. Yo también reía, siempre lo hacía. Pensaba que si no lo hacía, notarían cuánto me dolía. Al tercer día, iniciamos una larga caminata por un sendero empinado y rocoso, apenas marcado. Yo iba más lenta que ellos porque cargaba la mochila que nadie quería llevar. Papá no paraba de gruñir. «Apúrate o vete». Madison rodaba los ojos cada vez que tropezaba, incluso el perro me miraba con desdén. Entonces pasó. Llegamos a una bifurcación estrecha, cerca de la cima, un pequeño claro con vista al valle. Dijeron que haríamos una pausa. Todos dejaron caer sus mochilas. Se hicieron selfies, bebieron agua a sorbos. Yo me quedé unos metros atrás mirando el paisaje, intentando grabarlo en la memoria, porque aunque no lo sabía, iba a necesitar recordarlo. De pronto escuché el crujir de pasos detrás de mí, una risita suave, la voz de Madison dulce pero cruel. A ver si puede salir de aquí sola. Me giré, pero no había nadie. La cresta estaba vacía, sus mochilas desaparecidas. El perro también. Mi familia se había esfumado. Llamé a papá sin respuesta. Corrí cuesta abajo, pero no había ni rastro. Esperé 15 minutos pensando que era una broma, luego media hora, 1 hora. No era broma. Estaba sola con 17 años, inmóvil. Nos hicieron apagarlo sin mapa. Decían que no hacía falta y solo un paquete de barritas de granola y medio litro de agua en mi mochila prestada. Ese día algo dentro de mí se rompió, no con estrépito ni dramatismo, sino con un clic silencioso como una puerta que se cerraba para siempre. No lloré. Empecé a caminar. Recordé una estación de guardabosques que habíamos pasado camino arriba. Calculé a ojo unas 8 millas. Volví a seguir el sol usando la inclinación de las montañas para guiarme tanteando el camino en cada bifurcación. Caminé durante horas hasta que justo antes del atardecer llegué tambaleándome a la estación de guardabosques. Parecía cualquier excursionista perdido y sucio. Nadie notaría la diferencia. Les conté que me había separado de mi grupo y ellos se ofrecieron a llamarles. Les dije que no hicieran nada. Aquella noche dormí en un catre con una manta áspera, el estómago lleno, y tomé una decisión: nunca volvería. La única forma de escapar de la versión que tenían de mí era desaparecer por completo. Sin despedidas entre lágrimas, sin confrontaciones finales, solo silencio. Pasaron años hasta que dejé de escuchar sus voces, hasta que dejé de esperarles en cada esquina, en cada aparcamiento, incluso en mis sueños. Pero aquella mañana, 12 años después, cuando vi las 67 llamadas perdidas en mi móvil, no sentí miedo. Sonreí
porque sabía que el capítulo que ellos creían cerrado estaba a punto de reabrirse. Solo que esta vez yo tenía el control de la historia. Nunca volvieron a buscarme. Esperé 2 días completos tras aquella primera noche en la estación. Los guardabosques pusieron una denuncia por persona desaparecida, pero nadie reportó que yo faltaba ni una familia alarmada, ni llamadas a la estación, ni siquiera un maldito cartel. La guardabosques, que se llamaba Holly, se ofreció a llevarme al pueblo. Dijo que podía esperar allí a que mi familia se pusiera en contacto. Asentí con la cabeza, aunque ya sabía que no lo harían. Porque lo que me hicieron no fue un error ni un malentendido, fue abandono disfrazado de sarcasmo y sellado con risas. Mentí a Holly, le dije que tenía 18 años, que acababa de independizarme tras una pelea con mis padres. No quería que llamara a nadie, no quería volver. Ella arqueó una ceja, pero no insistió. Quizá vio la verdad reflejada en mis ojos, quizás ya había visto algo así antes. Al tercer día estaba en un autobús Greyhound, rumbo al oeste. No elegí el destino por lógica ni por conexiones. Escogí el nombre que sonaba más lejano a todo lo que conocía, Missoula, Montana. No conocía a nadie allí, no tenía plan alguno, solo silencio. Y el silencio era mejor que los gritos de casa. Los primeros meses fueron un borrón de esquinas y sofás. Dormí en refugios luego, en el sótano de una iglesia, donde el conserje me dejó quedarme a cambio de fregar el suelo. Después conseguí un trabajo a media jornada en una panadería. Finalmente, un colchón en el suelo de un piso, compartido con 2 chicas que no preguntaban nada. Cambié mi apellido en todo lo que pude, tramité una nueva identificación, usando mi certificado de nacimiento, la única cosa que había tomado por accidente en mi mochila. No era mucho, pero era algo. Aprendes rápido cuando estás solo a leer el tono antes que las palabras, a saber qué barrios son seguros tras el anochecer, a estirar una barra de pan para que dure 4 días. Y aprendes a abandonar la idea de un rescate. Nadie vendrá, ni por ti, ni nunca. Y quizás eso sea lo que te salva. 6 meses después de llegar a Missoula, me apunté a clases para obtener el GED. No conté mi edad real, no hacía falta, parecía mayor. Resulta que dormir en la calle, fregar baños y no sonreír te añade años en la cara. La profesora Dana fue la primera adulta que me miró a los ojos como si fuera capaz no rota. «Eres rápida», me dijo una vez tras corregir un problema de matemáticas. Casi lloré en ese momento, no por el cumplido, sino porque nadie me había llamado rápida antes. Solo lenta, tonta, inútil, drama queen. Cuando por fin cumplí 18 años, de verdad ya tenía el GED, un trabajo fijo en la panadería y un único objetivo: no volver. Hubo momentos de debilidad, noches, mirando Facebook en los ordenadores de la biblioteca, buscando el perfil de Madison. Ella se había ido a la universidad, al pelo rubio, sonrisa perfecta, cientos de likes. Encontré una publicación de Miss Woos con una foto nuestra de niñas. La miré durante 10 minutos hasta entender que era del año siguiente a cuando me dejaron atrás. A ella no le había echado de menos. Echaba de menos la idea de la chica a la que solía acosar, la excusa, la broma de la familia. Dejé de mirar y empecé a vivir. A los 20 años me mudé a Boise para un programa culinario al que me había apuntado sin pensarlo demasiado. No era un Lord Dunlow, sino un certificado de 2 años en una universidad comunitaria, pero era mío. Dana me ayudó con el ensayo. «Diles la verdad», me dijo, «no los hechos, la verdad». Y así lo hice. Escribí sobre haber sido abandonada, no por compasión sino por claridad, porque la verdad, aunque no llegue de golpe ni sea un destello inspirador, fue lo que me salvó. Como plantar un jardín en medio de los escombros, alquilé un pequeño estudio encima de un taller de coches. El techo goteaba cuando llovía, el radiador resonaba como un martillo a las 3 de la madrugada, pero era un refugio silencioso. La comida que preparaba no venía con insultos y la cama no tenía condiciones. Eso bastaba, hasta esta mañana. 67 llamadas perdidas. 12 años sin contacto, sin disculpas, ni un solo mensaje. Hasta ahora. La primera llamada llegó a las 2:13 a.m. Cuando desperté, el teléfono vibraba sin cesar, 66 llamadas más. No reconocía el número,
pero algo dentro de mí lo sabía. Abrí la ventana, dejé que el aire fresco me golpeara el rostro y no devolví la llamada. En lugar de eso, serví una taza de café y me senté a la mesa diminuta donde había planeado toda mi vida adulta. En esa misma mesa, ahora estaban mi móvil y los fantasmas de un pasado que nunca invité a regresar. La tormenta que se avecinaba la afrontaría, porque ya no era aquella chica perdida en el risco. Esta vez no me marcharía, iba a encararlos y a asegurarme de que recordaran bien a quién habían dejado atrás. Cuando salí hacia el trabajo esa mañana, las llamadas cesaron, pero los mensajes comenzaron a llegar. Madison Lily, por favor contéstame. Es importante, papá, aún guardado en mi móvil bajo fuente biológica. Necesitamos hablar urgente. Desconocido. Hola, soy Evan. ¿Podemos hablar? Evan, uno de mis hermanastros, alguien en quien no había pensado en años y que ni siquiera sabía que tenía mi número. Eliminé los primeros mensajes sin dudar, pero en el último dudé. Quizás era curiosidad o esa parte de mí que aún buscaba respuestas a una pregunta que hacía tiempo había dejado de formular en voz alta. ¿Por qué lo hiciste? No respondí. No todavía. En vez de eso llamé a Dana. Contestó al segundo tono. Hola, pequeña. Todo bien, creo que me han encontrado, dije con la voz quebrada por primera vez en años. Hubo una pausa larga. No les debes nada a Lily, me aseguró ella. Lo sé, respondí, pero no lo sentía. No aún. Aquella noche, después de cerrar la cafetería, serví una copa de vino barato y abrí los mensajes de nuevo. Ahora eran 27. Madison, solo queremos hablar. No sabíamos que llegaría tan lejos. Papá, estoy enfermo, deberíamos hablar antes de que sea tarde. Evan, mira, no sabía que os dejaron, juro que pensé que te habías ido por tu cuenta. Me quedé mirando ese último mensaje, largo rato, no porque creyera en él, sino porque confirmaba lo que esperaba oír. Estaban reescribiendo la historia a su favor. No fui abandonada. Fui la chica emocional, dramática, complicada, la que se alejó de su familia sin motivo alguno. No llamaban porque me echaban de menos, sino para controlar la narrativa, para asegurarse de que quien habían descartado no aprendiera a morder. Tarde por fin respondí. No a papá ni a Madison, a Evan. Ni siquiera dije hola. Yo. ¿Qué quieres? Los 3 puntos aparecieron casi al instante. Sé que nos odias, lo entiendo de verdad. Pero papá no está bien, tiene insuficiencia renal en fase terminal y pregunta por ti. Le contesté con la única verdad que sentía. Entonces, pregúntale qué olía cuando me dejó en aquel risco. Pasaron 5 minutos antes de que contestara. No era para siempre. Volvimos, pero tú no estabas. Leí esa frase 3 veces y lancé el móvil contra la habitación. Rebotó en el sofá y cayó al suelo. No lloré. Me reí. Esa risa áspera sin sonido, solo aire. Porque para ellos todo era una broma, un malentendido, una gamberrada familiar sin importancia. 12 años después y nadie admitía lo que realmente pasó, ni siquiera ahora. Pasaron 2 días. Pensé que todo había terminado, pero entonces sonó el teléfono. No era ellos, era Caitlin, mi vecina de la infancia, la que compartía tizas y caprizons antes de que el instituto lo cambiara todo. Me encontró en LinkedIn de todas partes y dijo que había visto en Facebook una foto vieja que mi hermana había publicado, una de aquellas excursiones. Siempre fue un poco salvaje. La echamos de menos. ¿Vuelve Liz? El frío me recorrió la espalda. Lo están manipulando, susurré. Claro que sí, contestó Caitlin. ¿Crees que admitirán lo que hicieron? No presionó solo, dijo. Si necesitas apoyo, aquí estoy. Esa noche buceé en internet. Encontré a Madison en Instagram, fotos perfectas, un matrimonio feliz, un golden retriever y una biografía que decía: orgullosa hermana, hija, esposa y defensora de la salud mental. La ironía me dejó sin aliento. El nombre de papá apareció en una noticia local. La ferretería familiar cerraba tras 30 años. La noticia decía que el negocio había caído tras la apertura de una gran superficie cercana, que estaban en dificultades. Ahora entendían el motivo de sus mensajes, necesitaban ayuda.
Pensaban que yo era un salvavidas, pero no lo era. No ya. No conseguía dormir. La voz de Madison me martillaba la cabeza. A ver si se apañaba sola. No solo me abandonaron, apostaron contra mí. Y ahora que yo había ganado, querían hacer como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó, y la que estaba perdida ya no era yo. Fue Evan quien me convenció para vernos. No porque confiara en él, sino porque no era Madison ni papá. Propuso un encuentro en un lugar neutral, una cafetería en la carretera entre Boise y lo que fue nuestro hogar, un sitio llamado Mel, que parecía detenido en 1982. Acepté con una condición: 1 hora sin sorpresas, sin familia. Respondió con un palabra de scout. Curioso viniendo de quien dejó a su hermana en el bosque aquel día. Esperé en el coche 20 minutos antes de entrar, manos en el volante, llaves en el contacto, corazón acelerado. No tenía miedo, estaba furiosa. Pero la ira profunda se viste igual que el miedo. Cuando crucé la puerta, él ya estaba allí jugueteando con el dispensador de servilletas. Parecía mayor, el cabello escaso, algo más redondeado en el rostro, pero sobre todo alguien que no había dormido en semanas. Lily se levantó como para abrazarme. Alcé la mano y él entendió el mensaje. Me senté frente a él con la chaqueta puesta. El camarero se acercó, pedí un café y él pidió lo mismo. Luego silencio. Intentó esbozar una sonrisa. ¿Estás bien de verdad? ¿Te ves bien, muy bien? No respondí. Suspiró. Vale, me lo merezco. Removí mi café y esperé. Se movió incómodo en la silla. No estoy aquí para hacerte sentir culpable, solo quiero explicar. Han pasado 12 años. Respondí con voz neutra. Lo sé, lo sé. Mira, cuando pasó pensé que era una broma. Una broma mala, te lo juro. Alcé una ceja. ¿En serio pensaste que abandonar a una menor en la montaña era una broma? Bajó la mirada. Pensé que íbamos a volver. No dije nada. Continuó. Pero cuando llegamos al coche, papá solo dijo: se las apañará. Como si no fuera gran cosa. Madison se rió. Mamá parecía asustada, pero no dijo nada, y yo tampoco. Lo siento. Ahí estaba la verdad. No en la disculpa, sino en la forma en que lo dijo. Llegaron juntos al coche, no me habían perdido. Me habían elegido dejar atrás. No mentía para reescribir la historia, mentía para sentirse mejor. ¿Sabes qué llevaba conmigo?, pregunté. Él parecía confuso. Solo una barrita de granola, ni teléfono, ni cartera, ni mapa. Todos sabían eso. Papá dijo que ya eras mayor. Tenía 17 años, lo interrumpí. No respondió. El silencio entre nosotros creció hasta hacerse casi insoportable. Entonces dijo lo que realmente le había traído. Papá está muriendo. Asentí una vez. Me está pidiendo que vaya. Miré por la ventana. Porque ahora suspiró. Porque la tienda cerró, la casa ya no existe. Y dice que quiere arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. ¿Arreglar las cosas?, repetí. Evan se inclinó hacia mí. Mira, no vengo por dinero, él tampoco. Está hecho un lío, pero quizá está intentando, quizá tiene miedo. ¿Y tú? Se encogió de hombros, no sé. Solo pensaba en ti, en cómo fuiste la única que le plantó cara, en que quizá todos teníamos demasiado miedo para hacer lo mismo. Eso dolió porque era cierto. Yo había sido la primera en romper el silencio y por eso me castigaron. Evan metió la mano en la chaqueta y sacó un papel doblado. Lo deslizó por la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. Lo escribió para ti. Lo miré, pero no lo toqué. No tienes que leerlo, dijo suavemente. Solo llévatelo si quieres. Al final lo cogí. Él se puso en pie, dejó dinero para los cafés y vaciló antes de salir. Yo también me equivoqué. Lily dijo: podría haberlo evitado y no lo hice. Viviré con eso. Se fue. Me quedé sentada mucho tiempo, el papel doblado pesado en el bolsillo de mi abrigo, sin saber qué me daba más miedo, lo que decía o lo que callaba. Aquella noche no dormí. Puse la nota sobre la encimera de la cocina y anduve alrededor como si pudiera morderme. Finalmente la abrí. 5 líneas, la letra desordenada de papá. Me equivoqué, no te lo merecías. Pensé que te hacía más fuerte. Ahora veo que rompí algo. No espero perdón, pero necesito que sepas. Esa última palabra me golpeó como un puñetazo, recordó.
Recordó el risco, el calor, las risas, la expresión en mi rostro, cuando comprendí que me habían dejado atrás. Recordó todo, pero no le importó entonces. Quizá ahora sí, pero el perdón no es una llave que otro pueda girar por ti. No había vuelto en 12 años, ni para fiestas, ni para funerales, ni para nada. Pero una semana después de encontrarme con Evan, hice la maleta, llené el depósito y puse rumbo al pueblo que juré no pisar jamás. No porque les perdonara, ni porque les debiera algo, sino porque necesitaba mirarles a los ojos una última vez y decir en voz alta lo que me había susurrado durante más de una década: no podéis fingir que no pasó. El viaje fue más silencioso de lo que recordaba quizás, porque ya no era aquella chica que miraba por la ventana del coche intentando fundirse con los árboles. Llegué poco antes del anochecer. Evan había organizado que nos viéramos en el hospicio donde papá estaba ingresado. Medio esperaba que el edificio se viniera abajo cuando entré. No fue así. El aire olía a desinfectante y resignación. Una enfermera me saludó y me señaló un pasillo tranquilo. Le aviso de que ha llegado, dijo. Me quedé paralizada bajo las luces fluorescentes, preguntándome por un instante si había cometido un error. Pero entonces recordé la nota, esas 5 líneas, la cobardía de un hombre que esperó hasta estar a punto de morir para pedir perdón. Entré. Él parecía más pequeño de lo que recordaba, más pálido, como si la vida le fuera abandonando célula a célula. Al verme, su boca se movió como si fuera a sonreír, pero no lo hizo. Lily dijo una palabra áspera como el roce de la grava en el asfalto. No me senté ni dije hola. Me quedé en el borde de la habitación como inspeccionando un daño. Aclaró la garganta. ¿Has venido? Pausa. No pensé que lo harías. Tampoco yo creía que sobrevivirías después de dejarte en la montaña, respondí con un filo que cortaba el aire. Desvió la mirada. Estaba enfadado, murmuró. Pensaba que eras débil. Dije que por eso me dejaste atrás para hacerme fuerte. No respondió, con la voz baja, como midiendo si cederías. Parpadeé. Fue la verdad más cercana que le había escuchado jamás. Querías que fracasara, susurré. No lo negó, solo cerró los ojos. El silencio se extendió entre nosotros vasto como un abismo. Leí tu nota, murmuré. Me miró con los ojos húmedos. Entonces sabes que me arrepiento. No me importa, respondí. El arrepentimiento no basta tras 12 años de silencio. Asintió despacio. Justo eso dijo con esa misma calma callada, esa verdad muda. Por un instante no lo odié, lo comprendí. Era un hombre que confundía el poder con la crueldad, que creía que el respeto nacía del miedo que desconocía el amor y por eso quiso someterlo. No he venido a perdonarte, le dije. Estoy aquí para que cuando mueras no puedas imaginar que rompiste mi vida, que dejaste este mundo pensando que ganaste. Me miró con algo titilando en sus ojos. ¿Dolor? ¿Vergüenza? ¿Qué has hecho con tu vida? Susurró casi sin voz. La he construido, contesté. Sin ti, sin Madison, sin nada de aquello. Asintió. Me alegro, dijo. Por un momento lo creí. Al salir encontré a Evan esperándome junto al aparcamiento. No dijo nada. Me entregó un papel doblado. Madison también te escribió, me informó. Lo miré luego a él. Siempre ha sido buena reescribiendo historias, comenté. Dile que no la leeré, respondí. Suspiró. Ella ya no es la misma Lily, ni yo tampoco. Pero ella me hizo quien soy, añadí. ¿Y quién eres? Sonreí segura. Libre. Antes de dejar la ciudad, desvié el camino hacia la vieja senda que lleva a la cresta donde me dejaron. Me senté en un banco al inicio del sendero justo cuando el sol caía tras los árboles. Por un momento, imaginé a aquella chica de 17 años con zapatillas desgastadas, una mochila demasiado pesada y un corazón demasiado esperanzado. Quise agarrarla por los hombros y decirle algo que nunca habría creído entonces. No vas a desaparecer. Vas a reconstruirte. Vas a ser alguien a quien no podrán mirar sin apartar la vista. Y eso será suficiente. No hice la caminata. No era necesario. Ya sabía cómo terminaba la historia. Regresé a casa la mañana siguiente, justo antes del amanecer. Boyce dormía, las calles guardaban silencio. Mi apartamento olía a café molido y a la vela de lavanda que olvidé apagar.
El teléfono brillaba 77 llamadas perdidas como siempre. Esta vez no las escuché. Miré el número y apagué el móvil. Era poético, como si el universo hubiera marcado ese instante. 12 años después el círculo se cerraba. Yo tenía la pluma en mano. Las semanas siguientes retomé mi vida, la panadería, mi apartamento, la existencia que había levantado con manos desnudas y dedos quemados. Sin discursos, sin redes sociales, sin enfrentamientos dramáticos en hospitales o cementerios. Solo vida. Vida tranquila, imparable. Eso es algo que nadie te dice sobre la supervivencia. No siempre arde en llamas. A veces es doblar la ropa mientras escuchas un podcast, renovar el contrato de alquiler, ayudar a la chica nueva a manejar la caja, cuando sus manos tiemblan igual que las tuyas antes. Otras veces no es nada en absoluto, y eso es señal de que sanas. Un mes después recibí una carta sin remitente, solo mi nombre en la portada escrita con cuidado. Supe de quién era antes de abrirla. Madison. 2 páginas por delante y por detrás. Pedía perdón, confesaba que durante años fingió que todo era una broma porque admitir su crueldad era insoportable. Decía que estaba en terapia y que finalmente le había contado la verdad a su marido. Al final escribió: «Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. Siento haber tenido que perderte para darme cuenta». Guardé la carta sin leerla de nuevo. Solo como prueba no estaba loca, aquello sucedió y ellos también lo recordaban a su manera retorcida y tardía. Pasaron semanas, meses. Papá murió a principios de primavera. Evan me avisó ese mismo día. Vi la notificación en mi móvil, no abrí el mensaje y lo borré. No fui al funeral no por rencor ni por rabia. Simplemente ya no pertenecía a ese lugar. No era la hija perdida, ni la hermana de la que se burlaban, ni la chica que abandonaron. Era otra persona. Y los funerales son para quienes necesitan despedirse. Yo me despedí hace tiempo. Sigo visitando montañas, otras distintas, no para buscar fantasmas, sino para crear recuerdos nuevos. Hace unos meses hice una caminata en solitario larga y a gran altura. Desde la cima, con el viento en la cara, pensé lo logré. No solo salí del bosque, sino también de la historia que escribieron para mí de la jaula que llamaban hogar. Y no solo sobreviví, me convertí en alguien más. Ahora cuando me preguntan si volví a conectar con mi familia, siempre respondo lo mismo: me encontraron, pero no reconocieron quién me había convertido. Eso es lo que pasa con quienes solo saben destruir a otros, nunca esperan que se reconstruyan y menos que lo hagan más fuertes, más altos, mejores. Algunas noches pienso en esa cresta, en aquella versión de mí que esperaba en el bosque, intentando convencerse de que volverían. Si pudiera hablarle, le diría: no los esperes. Nunca serán quienes necesitas, pero tú serás exactamente quien estás destinada a ser, porque la mejor venganza no es confrontación, ni perdón, ni rabia. Es paz, es libertad. Es entrar en una vida tan plena, tan tuya, que quienes intentaron enterrarte acaben cavando entre sus propios remordimientos y comprendan que eras tú a quien debieron seguir. Aquí termina la historia, no con un regreso dramático, ni un perdón, ni una furia desatada, sino con una chica que encontró la salida del bosque y nunca miró atrás. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer no es volver a casa, sino construir una nueva.